Hola, bienvenido al podcast The Message, un espacio donde escucharás muchas experiencias, enseñanzas y sobre todo, palabra de Dios, que traerán fe, ánimo y esperanza a tu corazón. ¿Te has llegado a topar alguna vez con Juan 16:33? ¿Te acuerdas de cuál es? Es muy conocido. Es el que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es como termina Jesús su sermón frente a sus discípulos. Y en este punto nuestro Señor iba a ser entregado. Es un capítulo previo al arresto de Jesús y al comienzo de ese camino hacia la cruz. Para entrar en contexto, el Evangelio de Juan 16 relata un sermón que para los discípulos fue desalentador escucharlo al principio. Jesús ya sabía que su hora había llegado, pero antes quería dejarles bien claro a sus amados discípulos lo que iba a suceder. Les habló de 4 cosas en ese sermón: su partida, la venida del Espíritu Santo, sobre el Padre y de las aflicciones de este mundo por causa de él. Claro, todo esto era para ellos muy confuso, poco animador, enterarse que su maestro se les iba y lo difícil que iba a ser el camino para ellos de ahora en adelante. He escuchado muchas veces el comentario que cuando te vuelves cristiano, las cosas, los problemas no se te van, todo lo contrario, aumentan. En cierto sentido, tiene razón. Nosotros estamos en el camino angosto, que no es fácil, pero con nuestra meta puesta en el galardón que es Jesucristo. Ok, cuando Jesús les habló todas estas cosas, sabía muy bien de la tristeza de sus discípulos, y es que era necesario para ellos saber todas esas cosas. Sin embargo, Él los alienta diciéndoles que iba a tener su paz, animándoles también a que confiaran a pesar de lo difícil que iba a ser. Ahora, volviendo al versículo de Juan 16:33 que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Notemos algo en esto. Primero, este último versículo es un resumen de todo lo que el Señor les habló a sus discípulos, de lo que iba a pasar con Jesús y ellos de ahora en adelante, pero lo comienza diciendo, Él les daría su paz. Y segundo, hay 2 palabras que están relacionadas entre sí: paz y aflicción. Es decir, Él les prometió una paz que coexistiría con las aflicciones de este mundo, una paz en medio de la tormenta, de las dificultades, de las tristezas. Mi pregunta es, ¿cómo podemos tener u obtener esa paz de la cual Jesús habló a pesar de las aflicciones? Debo admitir que muchas veces no he podido ver esa paz de la que habló Jesús en este capítulo. Y les quiero contar, en noviembre del 2020 pasó algo que trajo desilusión, frustración, confusión a mi vida. Y después de eso vinieron otros acontecimientos que trajeron más confusión. Y llega al punto de, por así decirlo, estar obsesionado por encontrar una respuesta a lo que me pasaba en Dios. Estaba empeñado en buscar en Él esas respuestas a las preguntas que normalmente uno suele hacerse. ¿Por qué pasó esto? ¿Para qué sucedió? ¿Qué es lo que quieres que aprenda de esto? ¿Qué es lo que necesito ver? ¿Qué me estás queriendo mostrar sobre esta situación? ¿Cuál es tu propósito en esto? Pero en realidad, detrás de todas estas preguntas que hacía, había una pregunta central que querías descubrir. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? Quería entenderlo, porque si yo lograba entenderlo, entonces vendría la paz en mi corazón. Es lo que yo creía, que si Dios me daría entendimiento sobre esta situación, obtendría esa paz de la que Jesús les habló a sus discípulos en Juan 16:33. Después de contarles lo difícil que iba a ser de ahora en adelante. Quería entenderlo, solo quería eso. Pero ¿saben qué? No venía la respuesta de Dios y esto me agobiaba mucho. Por esos días, en mis tiempos de estudio teológico, leí un comentario de un seminarista que trajo otra perspectiva acerca de la paz de Dios. Y a decir verdad, no era la respuesta que quería recibir del Señor, pero sí pude entender algo.
En Juan 14:27 Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la quieres obtener. Eso lo digo yo. El problema es que queremos obtener la paz de Dios a nuestra manera, y en esto caemos muchos de nosotros. Recordemos lo que dice la última parte del versículo, y aquí está la clave, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces pensamos que si logramos entender lo que está pasando, vamos a recibir la paz de Dios. Y no es verdad, porque muchas veces Dios no nos va a revelar lo que está pasando. Entonces, la clave no es entender lo que está sucediendo, sino que, a pesar de no entenderlo, sabemos que Jesús está en control. No tienes que entenderlo, solo saber que yo estoy en control, dijo Jesús en Juan 16:33. Hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias por escuchar el podcast The Message. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón con este mensaje. Y si crees que puede edificar a otros, compártelo a tus seres cercanos o en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones.